A Rio Rancho man who faces a murder charge in a highly publicized Oregon case has been sentenced to 18 years in prison for kidnapping and raping a University of New Mexico foreign exchange student back in 2004. Brooke Wilberger era una joven de 19 años, hermosa, inteligente y de buen corazón que vivía en el estado de Oregón. Era la quinta de 6 hermanos, criada en una familia muy unida y profundamente religiosa. Brooke se distinguía por sus notables logros académicos y su talento deportivo. Especialmente amaba el básquetbol, el esquí y correr. Sin embargo, lo que la gente más valoraba de ella era su dulzura y una bondad poco común. De niña, Brooke tuvo dificultades para hablar y no comenzó a hacerlo hasta los 4 años. Esa experiencia marcó su sueño, ayudar a las personas con problemas de habla a recuperar la confianza. Por eso eligió asistir a la Universidad Brigham Young en Utah, que cuenta con uno de los mejores programas de terapia del habla en el país. Desde los 16 años, Brooke salía con Justin, un amigo cercano de la infancia que compartía su fe religiosa. Mientras Justin cumplía una misión de 2 años, Brooke se dedicó por completo a sus estudios y a su crecimiento personal en BYU. Su familia la describía como una joven de voz suave, pero de carácter firme. Aunque creció en una comunidad pequeña, Brooke siempre anheló conocer el mundo más amplio y abrazó la vida universitaria con entusiasmo. Después de su primer año escolar, regresó a casa para las vacaciones de verano y consiguió un empleo en los departamentos Oak Park en Corvallis, donde su hermana Stephanie era la administradora. Brooke solía quedarse algunos días en casa de su hermana para trabajar y luego dedicaba tiempo a ponerse al día con sus amigos. Ella era la encarnación de la bondad, la fe y la dedicación, una joven con un gran corazón y sueños nobles. 24 de mayo de 2004, un lunes por la mañana, cálido y tranquilo, en Corvallis, Oregón. Stephanie y Brooke habían planeado almorzar juntas esa tarde, entre los turnos de limpieza de Brooke. A las 10 de la mañana, Stephanie miró por la ventana y vio a Brooke llenando una cubeta con agua, preparándose para limpiar algunas de las lámparas exteriores. Unas horas más tarde, Stephanie, ocupada preparando el almuerzo para sus hijos y su hermana, de pronto se dio cuenta de la hora. Ya pasaba de la 1 de la tarde. Brooke llegaba tarde. Stephanie contó que incluso bromeó con sus hijos. Muy bien, vamos a buscar a la hermana mayor Brooke. Ella caminó alrededor de los edificios, pensando que quizá Brooke se había entretenido con algún residente o estaba tan concentrada en su trabajo que había perdido la noción del tiempo. Pero entonces vio algo que la inquietó, la cubeta que Brooke había llenado con agua, junto con sus artículos de limpieza. Seguía ahí junto a un poste de luz. Al acercarse, notó también las sandalias de Brooke tiradas en el suelo. La tira plástica entre los dedos estaba rota y las sandalias estaban cubiertas de lodo. Stephanie dijo que parecía como si Brooke hubiera sido arrastrada fuera de sus zapatos, como si hubiera intentado resistirse, mantenerse firme. Llamó a su esposo y juntos corrieron buscando un rato más, cuando descubrieron que el teléfono, la bolsa y la cartera de Brooke seguían dentro de su auto cerrado con llave. Poco después de las 3 de la tarde, supieron que era hora de llamar al 911. 911, what's your emergency? Yeah, I've got someone who's missing, a worker of mine that we can't seem to find. Missing from where? I'm the manager of the Oak Park Apartments, and this worker actually happens to be my sister-in-law. She's 19. When was the last time anybody saw her? Around 10:30.
Desde los primeros momentos, la policía sintió la misma inquietud que Stephanie. El teniente Ron Noble compartió: normalmente, con un adulto, podríamos esperar hasta el día siguiente para ver si regresa. Pero esta vez, no pudimos. Brooke no era el tipo de persona que desaparecería de repente sin avisar a nadie. Era demasiado íntegra, demasiado considerada, para hacer algo así. Algunos residentes del complejo de departamentos recordaron haber escuchado un grito alrededor de las 10:30 de la mañana. Pero, curiosamente, nadie vio nada. En solo unas horas, la noticia de la desaparición de Brooke se había extendido por toda la ciudad. Los investigadores de inmediato se dividieron en equipos. Unos fueron puerta por puerta en el complejo de departamentos para reunir pistas, mientras que otros comenzaron a revisar la lista de delincuentes sexuales registrados en el área, con más de 2,000 nombres que verificar. Era una tarea enorme, casi imposible sin un esfuerzo coordinado a gran escala. Al mismo tiempo, también querían hablar con el novio de Brooke, Justin, la persona más cercana a ella. Pero Justin estaba en un viaje misionero en Venezuela, y todos los testigos confirmaron que había estado allí durante todo el tiempo en que ocurrió el incidente. Justin siempre había soñado con una boda sencilla, y Brooke solía susurrarle su deseo de tener una gran familia, llena de la risa de los niños. Y ahora, apenas podía creer la realidad que se desarrollaba. La chica que más amaba había desaparecido sin dejar rastro. Después de que la policía se pusiera en contacto y verificara su paradero, Justin fue descartado rápidamente como sospechoso. El capitán de policía Jonathan Sassimon compartió: fue un tiempo increíblemente tenso. Toda la comunidad estaba atrapada en la espera y la confusión. Todos tenían solo una pregunta: ¿hay alguien allá afuera? Y si lo hay, ¿quién será la próxima víctima? La desaparición de Brooke rápidamente atrajo la atención en todo el estado de Oregón y se convirtió en uno de los casos más cubiertos en la historia del estado. Cientos de voluntarios se unieron a los operativos de búsqueda a gran escala. El FBI intervino oficialmente. La gente reportaba haber visto a alguien que creían podría ser Brooke en diferentes lugares de Oregón, e incluso más lejos. Pero luego, unos días después, un nombre inesperado llamó la atención de los investigadores: Sung-Koo Kim, un hombre de 30 años que llevaba una vida tranquila con sus padres a unos 80 kilómetros de Corvallis. Y desde ese momento, Kim se convirtió en una persona de especial interés para la policía. Primero llamó la atención de las autoridades tras ser descubierto robando ropa interior femenina en varios dormitorios universitarios. Finalmente, fue acusado de robo. Aún más preocupante, uno de los dormitorios en los que Kim había entrado por la fuerza estaba ubicado en el campus de la Universidad Estatal de Oregón, a solo unos pasos de los departamentos Oak Park, donde Brooke desapareció. Cuando la policía registró su residencia, quedaron horrorizados al encontrar miles de prendas íntimas femeninas guardadas dentro de la casa. Los detectives concluyeron que, con una conducta tan desviada, una escalada hacia un crimen más grave era totalmente posible. Poco antes del amanecer, casi una semana después de la desaparición de Brooke, la policía llevó a cabo una redada sorpresa en la casa de Sung-Koo Kim. Lo que encontraron adentro sacudió a todo el equipo de investigación. Decenas de miles de imágenes y videos pornográficos almacenados en su computadora personal, muchos que mostraban escenas de violación, tortura e incluso desmembramiento.
Pero el hallazgo más escalofriante fue un archivo llamado OSU-DOC, una abreviación de Oregon State University. El archivo había sido creado poco después de la desaparición de Brooke, y su contenido helaba la sangre de cualquiera que lo leyera. Se asemejaba a un manual detallado sobre cómo cometer un delito sexual sin dejar rastro, desde qué ropa usar, qué herramientas llevar, hasta cómo manipular y eliminar pruebas. Sin embargo, a pesar de los inquietantes detalles, ninguna de las pruebas vinculaba directamente a Kim con la desaparición de Brooke. Aunque al principio se consideró una pista prometedora, finalmente fue descartado como sospechoso cuando los datos de su computadora, su teléfono y los recibos de compras demostraron que, en el momento en que Brooke desapareció, Kim había estado en su casa y de compras con su padre. Más tarde, fue condenado a 7 años de prisión por múltiples cargos relacionados con robos. Los padres de Kim presentaron una demanda contra la policía, alegando que la redada de madrugada en su casa había sido excesiva y había causado pánico innecesario. El caso se resolvió con un pago de más de $300,000. En el caso de Brooke, el tiempo seguía pasando, de días tensos a largas y agonizantes semanas. Casi un mes después de que la joven de 19 años desapareciera, todavía no había rastro de su paradero. Y según la dura realidad de los casos de personas desaparecidas, cuanto más tiempo pasaba, más se reducía la esperanza de encontrar a Brooke con vida. En medio del creciente estancamiento, los investigadores comenzaron a centrarse en una pista: una minivan verde oscuro, posiblemente modelo 1997, que había sido mencionada varias veces en los reportes. También emitieron una solicitud pública para que un hombre llamado Brian se presentara, alguien que había llamado al 911 para informar que esa misma camioneta se conducía de manera errática y parecía peligrosa el mismo día en que Brooke desapareció. Los detectives continuaron recibiendo reportes sobre una camioneta idéntica, vista repetidamente en el campus de la Universidad Estatal de Oregón el mismo día en que Brooke desapareció. Un empleado de la universidad llamado Bob recordó haber visto una minivan con placas de Minnesota estacionada en el lote. Lo que llamó su atención fue que el conductor estaba hablando con una estudiante que parecía extremadamente asustada. Sintiéndose inquieto, Bob reportó de inmediato el incidente a otro colega. Otra estudiante contó que la misma camioneta se había detenido justo frente a ella y le había pedido direcciones. El hombre dentro salió con toda naturalidad y abrió la puerta trasera, una acción que la hizo darse la vuelta y huir de inmediato. Cada una de estas situaciones era sospechosa y potencialmente significativa, pero en ese momento aún estaban demasiado dispersas para identificar con claridad al hombre de la camioneta o determinar si tenía alguna relación con la desaparición de Brooke. El tiempo siguió pasando en silencio. 6 largos meses, llenos de dolor y desesperanza, transcurrieron sin ninguna información nueva sobre Brooke. Los equipos de búsqueda se agotaron y poco a poco se disolvieron. La vida tenía que continuar, aunque todos llevaban en el corazón una persistente sensación de incompletitud. Luego, en noviembre, a más de 1,400 millas de Corvallis, en Albuquerque, Nuevo México, una llamada a la policía encendió nuevas esperanzas. Con demasiadas similitudes como para ignorarlas, una mujer llamada Dara, mientras conducía con sus hijos,
De pronto vio a una joven, desnuda y aterrada, corriendo por una carretera principal. La chica corrió hacia un restaurante al costado del camino, tirando desesperadamente de la puerta, tratando de encontrar un lugar donde esconderse. Darra detuvo de inmediato su auto y llevó a la joven al interior del restaurante. La víctima era una estudiante universitaria rusa de 22 años. En estado de pánico, se derrumbó en lágrimas y relató lo que había sucedido. Mientras caminaba, un hombre se le acercó por detrás y le puso un cuchillo en la garganta. Era un hombre grande, calvo, de piel blanca y con barba. La obligó a entrar en su auto, la agredió sexualmente y le ató las manos con sus propios cordones de zapatos. Luego condujo hasta un complejo de departamentos, la dejó en el vehículo y entró en una unidad cercana. En un momento milagroso, la joven logró liberarse y salió corriendo del auto, huyendo por su vida. Darra llamó de inmediato al 911 y dio a la policía una descripción sorprendentemente clara del atacante y de su automóvil. Un vehículo rojo de 2 puertas, con interior de estampado floral y un peluche colgado cerca de la ventana. No pasó mucho tiempo antes de que la policía identificara al sospechoso, Joel Patrick Courtney, un hombre que tenía esposa y 3 hijos, y vivía con su familia en los suburbios de Albuquerque. Fue arrestado mientras estaba sentado en su auto, a solo unas cuadras de la escena, con un cuchillo y una pipa para drogas aún en las manos. Pero lo que resultaba aún más aterrador era su pasado. Joel no era ajeno al sistema de justicia penal. Había sido condenado por agresión sexual en 1991 y a partir de ese momento siguió una larga cadena de delitos. A los 38 años, casi toda su vida adulta la había pasado a la deriva, mudándose de Alaska a Florida, luego a Nuevo México y Oregón, trabajando en empleos temporales donde pudiera. Su esposa, Rosie, había presentado recientemente una orden de restricción después de que él supuestamente la estrangulara. Y su hermana, Dana, reveló una verdad desgarradora. Joel alguna vez obtuvo un puntaje cercano al nivel de genio en una prueba de coeficiente intelectual, y se esperaba que tuviera un futuro brillante. Pero todo comenzó a desmoronarse cuando solo tenía 11 años, la edad en la que Joel probó las drogas por primera vez, iniciando un lento descenso por un camino sin salida. En su adolescencia, Joel comenzó a desarrollar una perturbadora obsesión con el satanismo. Abandonó la preparatoria y cayó en años de entradas y salidas de centros de detención juvenil por varios delitos, incluida una grave agresión sexual cuando tenía apenas 18 años. Su hermana, Dana, reveló un recuerdo aterrador. Una noche, Joel se metió a escondidas en su cuarto, la estranguló e intentó violarla. Para Dana, ese fue un momento espeluznante que nunca olvidaría. Más tarde, cuando Joel conoció a Rosie a los 23 años y eventualmente tuvo hijos, parecía que las cosas por fin podrían estabilizarse. A pesar de todo lo que había soportado, Rosie eligió perdonarlo e intentó reconstruir una vida con él. Pero esa esperanza se derrumbó rápidamente. Solo unos años después, Joel recayó en el consumo excesivo de drogas y alcohol, y su vida se sumergió por completo en la oscuridad. En el momento de la detención de Joel, él seguía sumido en la adicción, bebía en exceso, consumía regularmente sustancias ilegales y había sido arrestado varias veces por conducir bajo los efectos del alcohol. Poco después de ser puesto bajo custodia, Joel fue acusado rápidamente de violación,
secuestro y agresión contra la estudiante universitaria rusa de 22 años. Durante el interrogatorio, un detective perspicaz comenzó a notar algo extraño, una clara conexión entre esta agresión y el caso que había conmocionado a la opinión pública en Oregón, la misteriosa desaparición de Brooke Wilberger. Había similitudes sorprendentes entre la apariencia de las dos víctimas y el método del crimen, un cuchillo en la garganta. Un secuestro por la espalda era inquietantemente parecido. El detective se puso en contacto de inmediato con el departamento de policía que llevaba el caso de Brooke. Y lo que descubrieron dejó a todos sin aliento, el mismo día en que Brooke desapareció. Joel Patrick Courtney había estado en el área de Corvallis, con su familia. Cuando Rosie, la esposa de Joel, llamó a Dana para decirle que su marido acababa de ser arrestado, la primera reacción de Dana no fue sorpresa, sino una sensación escalofriante en lo más profundo. Tan pronto como colgó el teléfono, se volvió hacia su esposo y le preguntó en voz baja: ¿Tú crees que él podría estar involucrado en ese caso? ¿El de la chica de 19 años en Oregón? Es difícil de imaginar, pero... Y luego se quedó en silencio. No pudo pronunciar una palabra más. La imagen de Brooke Wilberger, la joven que había desaparecido sin dejar rastro, apareció vívidamente en su mente. Más tarde, Dana diría que aunque en ese momento nada se había confirmado, en el fondo, ella lo sabía. Algo en su instinto le decía, Joel sabía exactamente dónde estaba Brooke. Good afternoon. I'm Natalie Marmie, and General Hospital will be seen at a later time. Right now, we're bringing you the latest and breaking news in the disappearance of Brooke Wilberger. We now know police believe Brooke was murdered, and police believe a man currently sitting in an Albuquerque jail was the one who killed her. Aunque el cuerpo de Brooke aún no había sido encontrado, los investigadores llegaron a una conclusión desgarradora. La joven de 19 años estaba muerta. Mientras Joel Courtney permanecía bajo custodia, la policía pasó meses construyendo un caso en su contra, con cuidado y meticulosidad en cada detalle. Cuando rastrearon el vehículo que Joel conducía en el momento de la desaparición de Brooke, no se sorprendieron. Era la minivan verde oscuro, una coincidencia perfecta con lo que los testigos habían descrito como el auto que se tambaleaba alrededor del área universitaria. Los equipos forenses desmantelaron el interior, recogiendo cada posible rastro de evidencia. Después de meses de tensa espera, los resultados finales se confirmaron en la primavera de 2005. El ADN de Brooke estaba claramente presente dentro del vehículo. No solo eso, un cabello rubio, coincidente con el perfil de Brooke, fue encontrado en una liga para el cabello dentro de la bolsa de Joel. A partir de esa prueba irrefutable, los expertos confirmaron una verdad aún más devastadora. Brooke había sido violada. We are at a milestone in this case in that on Friday, July 29th, last Friday, the Benton County Grand Jury reviewed this case, the case of Brooke Wilberger. The grand jury, after hearing all of the evidence, returned a 19-count indictment accusing Joel Patrick Courtney, who's 39 years old, of 14 counts of aggravated murder alleged in alternative theories, 2 counts of aggravated kidnapping in the first degree, 1 count of first-degree rape, 1 count of first-degree sexual abuse, and 1 count of first-degree sodomy. Under Oregon law, the maximum possible penalty for aggravated murder is death. With charges pending in New Mexico, however, it is unlikely that he'll be available for extradition to Oregon for some time. So don't expect to see the defendant before an Oregon court in the next few days or the next few weeks.
As you know, the defendant was arrested November 29th of last year in Albuquerque on similar but unrelated charges in their jurisdiction involving the abduction and sodomization of a college-age student there in New Mexico. The huge difference between that case and our case is that the victim in New Mexico was able to escape and survive the attack and report it to the police. Al final, Joel Patrick Courtney fue acusado oficialmente de 19 delitos graves, incluyendo asesinato, secuestro, sodomía y violación. Una acusación tan severa que cualquiera que la leyera quedaría horrorizado. Y, sin embargo, cuando le presentaron la acusación en su celda, Joel no mostró ningún remordimiento. Al contrario, pasó la tarde riendo, bromeando y jugando con otros reclusos, como si todo aquello fuera simplemente una especie de diversión. Aunque negó rotundamente los cargos, incluso afirmando que nunca había escuchado el nombre de Brooke Wilberger. Cuando su madre fue a visitarlo y le preguntó directamente, ¿mataste a esa chica? Joel permaneció en silencio por un momento y luego dio una respuesta escalofriante. Nunca lograrán hacerme pagar por esto. En enero de 2007, Joel Courtney intentó jugar su última carta. Afirmó tener problemas de salud mental y se declaró incapaz de enfrentar un juicio por lo que había ocurrido con Brooke. Pero el tribunal no se dejó convencer. Tras una evaluación exhaustiva, el juez dictaminó que Joel estaba plenamente cuerdo y competente para enfrentar un proceso penal. La madre de Brooke, Cami, dijo que cuando recibió la noticia, iba conduciendo y sintió un alivio abrumador. Contó que no podía soportar la idea de que él escapara del juicio, y la sensación de caer en un agujero negro de desesperación desapareció en el instante en que escuchó que la corte había rechazado la alegación de insanidad. Sin embargo, antes de que Joel enfrentara el juicio por la muerte de Brooke, todavía tenía otro delito por el cual responder: el secuestro y la violación de la estudiante universitaria rusa en Nuevo México. A Rio Rancho man who faces a murder charge in a highly publicized Oregon case has been sentenced to 18 years in prison for kidnapping and raping a University of New Mexico foreign exchange student back in 2004. Eventualmente, Joel se declaró culpable y fue condenado a 18 años por secuestro y violación. En su audiencia de sentencia, continuó mostrando una total falta de respeto hacia el tribunal y el juez. Have no respect for this court. You're the rudest person I've ever met. I would spit in your face if I was close enough. Don't even start. No solo para hacerlo pagar por sus crímenes, sino para llevar a Brooke de regreso con su familia, juraron, sin importar lo que costara, harían que Joel hablara, sin importar lo que costara. Encontrarían dónde la había escondido. Aunque tuvieran que caminar por el infierno, no se detendrían. Habían pasado 5 años desde la última vez que se vio a Brooke. A inicios de 2010, el juicio de Joel finalmente fue programado. Enfrentaba la pena de muerte. Pero los fiscales sabían una cosa por encima de todo: nada era más importante que llevar a Brooke de regreso con su familia. Así que hicieron un plan, un último trato, su vida, a cambio de la verdad sobre dónde estaba Brooke. Durante meses, Joel se mantuvo obstinadamente en silencio. Jugaba juegos mentales, tanto con el sistema de justicia como con la familia de la víctima, disfrutando del retorcido poder que tenía. Él era el único que sabía dónde estaba el cuerpo de Brooke. Pero luego, ese silencio empezó a resquebrajarse.
después de soportar múltiples golpizas brutales por parte de otros reclusos y de que le negaran el acceso a su medicación para la ansiedad, Joel comenzó a flaquear. Quería ser trasladado a otra prisión. Durante años, Joel se había aprovechado del hecho de que poseía la única clave de dónde estaba Brooke. Mantuvo a la familia Wilberger encarcelada en una celda invisible, una construida de dolor y preguntas sin respuesta. Y cuando llegó el momento, puso sus condiciones. Quería terminar de cumplir su condena de 18 años en el estado de Nuevo México, cerca de su familia, antes de ser trasladado a Oregón. También exigió que la pena de muerte fuera retirada de la mesa. Nadie quería aceptar, pero todos entendían. Si eso era lo que se necesitaba para llevar a Brooke de regreso, entonces debía hacerse. Con eso, Joel cambió su declaración a culpable y finalmente aceptó darle a la familia Wilberger lo que habían esperado y orado durante más de medio decenio. Missing person posters are being taken down for Brooke Wilberger. More than 5 years after she disappeared, police in Oregon have finally located the remains of the 19-year-old college student. Oregon's Attorney General is in Eugene for several reasons, but he spent the day tackling questions about the Wilberger case. John Kroger says he applauds the work done by the Benton County District Attorney's Office. Oregon's AG is pleased with the outcome, getting Joel Courtney to give up Wilberger's remains as part of the plea deal. He also believes the DA's office handled the case well, especially since the case came with a lot of public scrutiny. I think it was very important not only to make sure that he serves a life sentence without any chance of release, but also to make sure that the remains of the victim were found. I think that was extraordinarily important. A solo unas 12 millas al oeste de donde Brooke fue secuestrada, a lo largo de un sendero desolado y olvidado, finalmente se encontró su cuerpo. Joel la había enterrado en un terreno privado, disfrazando la tumba con un árbol caído colocado encima. La identificación se realizó mediante registros dentales. Pero para su madre, Cami, eso no fue necesario. Ella reconoció de inmediato el pequeño reloj de plata que una vez le había regalado a su hija en Navidad. Cami recordó vívidamente ese obsequio. La familia de Brooke, siempre fuerte y serena, dijo que seguían sintiéndose agradecidos, incluso hacia Joel. Cami declaró: «Estamos agradecidos de que se haya hecho justicia y de que él nunca tenga la oportunidad de libertad condicional. Ahora podrá pasar el resto de su vida en prisión». En el tribunal, Joel Courtney finalmente confesó todo lo que había hecho. Relató que en aquella fatídica mañana había estado conduciendo por la zona con un solo propósito: encontrar a una joven a quien victimizar. Admitió que había intentado secuestrar a otras 2 estudiantes universitarias antes de fijarse en Brooke, las mismas 2 que habían denunciado su aterrador encuentro con la minivan azul. Joel fue acusado posteriormente en relación con esas 2 agresiones también. Pero cuando pasó manejando junto a Brooke, quien estaba sola, limpiando con esmero los postes de luz, cambió de táctica. Esta vez fingió ser un repartidor. Cuando Brooke se acercó al vehículo, creyendo que era solo un conductor inofensivo de entregas, Joel de repente sacó un cuchillo. La amenazó y la secuestró. La ató fuertemente con cinta adhesiva y la violó allí mismo dentro del vehículo. Luego condujo hacia un bosque remoto, donde la mantuvo durante la noche antes de consumar su brutal acto. Alegó que al principio no había planeado matarla, pero cuando Brooke luchó con fiereza y resistió con todas sus fuerzas, él entró en pánico y se sorprendió por su determinación. Fue esa misma resistencia, dijo, lo que lo llevó a golpearla, usando un objeto pesado para asestarle golpes en la cabeza hasta que dejó de moverse. Admitió que había escondido el cuerpo de Brooke con tanto cuidado que, de no haber sido por esta confesión, quizá nunca la habrían encontrado. Kiki.
Fue un secreto que guardó durante más de 5 años, un arma que utilizó para manipular y controlar todo. Not much has been disclosed in the Wilberger case about where the crime actually took place. Authorities say it happened in the woods in Benton County in Coastal Range. And for the people who live in that area, they say they can't believe something like this could have happened in their backyard. A real, nice community and, bad stuff just never happens out here. It just doesn't. It's kind of eerie that he went in, he could have been in here. He could have been here the next day, the day before. Mark Scacco owns the Blodgett Country Store, which is about 3 miles from where he thinks the crime was committed. He says he's surprised it could have happened so close to home. Some of us actually did search that area because it's a little abandoned road, and nobody seen anything. So, if something wants to be hidden, it can be hidden very well. But the news about Wilberger hasn't changed their attitude about Blodgett. We love it here, and we just are so sorry that this happened, but it doesn't change our feeling about the community. And no one worries there's anything else hidden in these woods. I'm not going to pick up my bags and leave. This is my hometown, and anywhere you go, it can happen. Durante toda la investigación, Joel Courtney nunca se disculpó con la familia de Brooke. Nunca mostró ni una sola señal de remordimiento o arrepentimiento. Ni una palabra de dolor, ni una sola lágrima. Al final, fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su hermana, Dana Courtney, alzó la voz, sus palabras llenas de dolor y también de fe. Desde el momento en que nuestros primeros instintos nos dijeron que Joel podía estar involucrado, nuestra familia se aferró a una verdad, aunque amamos a Joel. Ponemos a Dios primero, y por eso estuvimos dispuestos a cooperar, siempre listos para sacar la verdad a la luz. Si recordó entre lágrimas la primera oración de la familia, el 30 de noviembre de 2004. Padre Celestial, si Joel es realmente el responsable, por favor, haz que diga la verdad. Y por favor, ayúdanos a encontrar a Brooke. Cuando finalmente se reveló la verdad y el cuerpo de Brooke fue encontrado después de todos esos años oculto, Dana no pudo contener las lágrimas. Ese momento fue tan agridulce. Dolió, pero estaba agradecida, porque después de todos esos años, la familia Wilberger por fin tuvo la respuesta que tanto habían orado y luchado por encontrar. Aunque no había suficiente evidencia concreta para procesarlo, el FBI cree que Joel Courtney pudo no haberse detenido con Brooke. Sospechan que podría ser un asesino en serie, y han identificado al menos a 3 víctimas más en Oregón que pudieron haber sido agredidas sexualmente y asesinadas por Joel de manera similar. Una fiscal que siguió de cerca el caso compartió: "En toda mi carrera, solo una persona me ha puesto los pelos de la nuca de punta de esa forma, y ese fue Richard Ramírez, el infame asesino en serie". It's just a total community effort, and not just Corvallis, but all of Oregon, really. Everybody worked together. Cammie Wilberger takes the podium at the Lascelles Stewart Center in Corvallis. She sends her deepest thanks to those, some strangers, who've lent their support over the years to help find her daughter Brooke. Because it seems one way or another, everyone in Corvallis is connected to the Brooke Wilberger case. The story lingering strong for years in the town, so much that it easily brings tears to former volunteers. I walked several different days, trying to find her. Say without a doubt this has been a defining moment for Corvallis. Ourselves as individuals or this community to be defined by tragedy. Next couple of years, Cammie Wilberger says she hopes not for closure, but a beginning to what's been shown to them all these years: love. We have a lot of things that as a family we're doing, but everybody just moving on, trying to do the best you can do to love other people and do what Brooke would have done. Brooke, una joven de 19 años, simplemente limpiando farolas en una tranquila mañana y emocionada por almorzar con su hermana,
cayó en una pesadilla viviente en solo cuestión de minutos. A partir de un acto cotidiano, su vida fue robada para siempre por una crueldad inimaginable. Su hermana, Stephanie, compartió entre lágrimas: podría vivir hasta los 80, podría tener toda una vida por delante. Pero sé una cosa con certeza: nunca podré aceptar lo que le pasó a mi hermana. El tiempo no alivia el dolor, solo me enseña a vivir con él. Stephanie también se sinceró, diciendo que con los años ha vivido con un anhelo inquebrantable y sin nombre, que algún día pudiera despertar sin revivir la memoria de aquella fatídica mañana de 2004, sin preguntarse si pudo haber cambiado algo. ¿Pude haber hecho algo diferente? ¿Se me pasó algo por alto? Es realmente un ciclo agotador, interminable. Cami, la madre de Brooke, compartió una verdad que deja inmóvil a cualquiera que la escuche. Dijo que el dolor de perder a un hijo, especialmente de la manera en que su familia lo experimentó, siempre es más profundo de lo que los demás pueden realmente imaginar. Nuestra familia suele comparar este dolor con un iceberg, dijo. Lo que el público ve, por más desgarrador que sea, es solo la punta. La parte que está debajo de la superficie, solo nosotros la conocemos, y es tan inmensa que no hay palabras para describirla por completo. Gracias por escuchar la historia de hoy. Esto no es solo un caso, es una verdadera tragedia, donde la luz de una joven increíble fue arrebatada por una oscuridad cruel. Pero si esta historia tocó tu corazón, por favor no la guardes solo para ti. Comparte este video para que más personas comprendan que cosas horribles como esta pueden suceder, incluso en una tranquila y ordinaria mañana. Haz clic en Me gusta si estás a favor de la justicia, de la verdad y de honrar el dolor de las víctimas. Deja un comentario, aunque sea solo unas palabras de apoyo, para la familia de Brooke o para quienes aún buscan a sus seres queridos desaparecidos. Y no olvides suscribirte, para que no te pierdas la próxima historia real, dolorosa, pero necesaria de contar. Nos vemos en el próximo video, donde otra historia espera ser llevada a la luz, y quién sabe, una pequeña acción tuya podría significar el mundo para alguien allá afuera.